Buenas mis queridos terrestres, sean bienvenidos una vez más a Invasión Linuxera con su invasor favorito, Nando Invader. Y en el video de hoy vamos a tocar el tema de las distribuciones inmutables. Ya en el video del Ubuntu estuve mencionando un poco sobre el camino a la inmutabilidad en algunas distribuciones y nombrando algunas de las características, por ejemplo el uso de Snap. Flatpak también está incluido dentro de lo que son las distribuciones inmutables dentro de algunas otras cosas. Pero vamos paso a paso. En principio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inmutabilidad? Cuando hablamos de inmutabilidad nos referimos a el hecho de que las partes más sensibles o críticas dentro del sistema operativo no puedan ser modificadas por el usuario. A esto nos referimos, por ejemplo, a lo que sea el mismo kernel de Linux o algunos archivos de configuración del init, por ejemplo, o cosas por el estilo que influyen en el funcionamiento mismo de la distribución. Las distribuciones inmutables lo que tienden a hacer es restringir los permisos a únicamente lectura, incluso para el usuario root, dentro de este tipo de archivos más sensibles. Hay varios archivos de configuración, los cuales tampoco nos va a dejar modificar, porque todos estos tipos de archivos, al más mínimo fallo por parte del usuario, van a hacer que el sistema básicamente se rompa y no funcione. Y por eso mismo es que la distribución inmutable no nos va a dar el permiso para hacerlo, ni siquiera siendo el usuario root, el raíz, el administrador del sistema. Ahora, ¿qué ventajas podría traer la inmutabilidad en este primer sentido? Bueno, al el usuario estar más limitado en cuanto a sus permisos dentro de lo que puede modificar dentro del sistema operativo, claramente vamos a evitar romper cosas por haber hecho una mala práctica. En conjunto a este mismo concepto de no poder modificar archivos de configuración, las actualizaciones que podemos hacer dentro de las distribuciones inmutables también son de otro tipo, porque en estos casos las distribuciones inmutables se manejan con lo que son las actualizaciones atómicas. ¿Y a qué me refiero con las actualizaciones atómicas? Bueno, una actualización atómica básicamente incluye todos los archivos del sistema. Todo lo que tenga que ser actualizado lo va a hacer básicamente en cadena. Y solo si la actualización es satisfactoria, es decir, se pueden descargar y instalar todos los archivos necesarios para cumplir con la actualización del sistema, la actualización va a ser ejecutada exitosamente. Si hay un error con un archivo de todas las actualizaciones, no se va a actualizar absolutamente nada, por el simple motivo de que la falta de la actualización o la falta de ese archivo podría llegar a romper el sistema. Entonces, para evitar esto, la distribución directamente solo va a actualizar siempre y cuando la actualización pueda ser ejecutada al 100%. En caso de no poder hacerse, se va a mantener tal cual está, no va a hacer ninguna modificación hasta que sí pueda actualizarse al 100% de esta forma atómica. Esto llega gracias a algunas tecnologías de este tipo de actualización atómica. Por ejemplo, una es OS3. Ahora, este tipo de actualización atómica, ¿qué ventaja nos podría llegar a traer? Bueno, básicamente sabemos de que no vamos a obtener una actualización fallida jamás, porque el sistema no lo va a admitir. Si tiene algún problema con alguna actualización, se va a quedar tal cual está sin modificarse. Incluso el sistema lo que va a hacer a la vez que se actualice es generar como una propia imagen del sistema antes de la actualización, porque en caso de que cualquier falla, lo que va a hacer volver a su estado anterior a la actualización y seguir funcionando sin problemas. Es decir, es mucho más difícil romper una distribución inmutable a una distribución común y corriente. Entonces, en principio lo que estamos viendo son algunas ventajas. Ya nombramos, por ejemplo, de que el tipo de permisos para el usuario, incluso root, va a estar limitado, es decir que se van a poder modificar menos partes de archivos del sistema, específicamente los archivos críticos del sistema, los más importantes, los que si los rompemos podemos causar un gran problema y que directamente el sistema operativo no arranque. Pero no obstante, sí vamos a poder modificar algunos archivos de distintas configuraciones de algunos software que van a estar dentro de otras partes del sistema, a las cuales sí va a poder acceder tanto el usuario con permiso de administrador como el usuario root. Ahora, ¿qué pasa
con el software que tiene contenido las distribuciones inmutables. Bueno, acá hay un tema muy particular, porque en realidad las distribuciones inmutables usan mucho lo que son software básicamente como autocontenidos, como yo les digo, no específicamente se usa esa palabra, pero a esto me quiero referir a que usan, por ejemplo, Snap o Flatpak, que son métodos de paquetería de software donde tienen todas las librerías que necesitan dentro. De esto ya hemos hablado en algún otro video, pero nunca está de más repasarlo. ¿Qué me refiero? A que tienen todo lo que necesitan como dentro de su cajita o que vienen como autocontenidos. Bueno, el software, cuando nosotros instalamos cualquier tipo de software dentro de Linux, lo que hace generalmente el gestor de paquetes es descargar los paquetes que necesita, y en la mayoría de los casos hay muchas librerías que nosotros ya tenemos dentro del sistema por otro software que ya tenga el sistema. Y ahí es cuando pasa lo siguiente: empiezan a funcionar las librerías de manera compartida. Es decir, que si yo ya tengo, vamos a decir, una librería A en algún lado y el software X y el software Z necesitan de la librería A, ambos van a usar la misma librería A para funcionar correctamente, la van a compartir. Pero en cambio, cuando yo instalo un software a través, por ejemplo, de Snap o de Flatpak, cuando yo lo descargo y lo instalo, va a estar dentro de la misma instalación, se va a instalar de forma aislada al resto del sistema. Es decir, que va a descargar todas las librerías que necesite, se van a contener dentro de una especie de Runit o de Sandbox o de máquina virtual, si quiere decirse, o de contenedor, para no interferir directamente con el sistema operativo. Porque ¿qué pasa? Si este software por alguna razón, motivo o circunstancia tuviese algún defecto, algún problema, o se realizara alguna actualización en la librería por culpa de este software, lo que va a hacer es que traiga algún problema de compatibilidad con el resto del sistema, y eso es lo que la distribución inmutable va a querer evitar a toda costa. Entonces va a hacer que todas las partes del sistema convivan, pero de forma aislada. Básicamente podríamos pensar en nuestra computadora como una especie de edificio de apartamentos, donde en cada apartamento es un software distinto y el edificio el sistema operativo. Todos están conviviendo dentro del mismo espacio, pero separado por distintas paredes que hacen que no tengan la necesidad de interactuar entre sí o de compartir, por ejemplo, este tipo de librerías entre sí. Así, si un software falla, se rompe una librería particularmente de algún tipo de software o algo por el estilo, no van a fallar el resto del sistema operativo, solamente ese software que está aislado. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, como ya dijimos, tenemos al sistema sin poder ser modificado en sus partes críticas. Por otro lado, tenemos las actualizaciones atómicas que van a incluir a todo el sistema y que si no se puede realizar de manera exitosa, directamente no lo va a realizar. Y por otro lado, tenemos varias otras herramientas que son las que separan el software del propio sistema operativo para que no interfiera uno con el otro, pero sí puedan convivir dentro del mismo espacio. Nombramos a tecnologías como Flatpak, nombramos a Snap. Tendríamos que introducir el concepto de contenedores, de Runits y de Sandbox. Básicamente, tal cual dijimos antes, todas estas herramientas son espacios de trabajo seguros. ¿A qué me refiero con espacio de trabajo seguro? Es que cuando usamos un contenedor, o cuando usamos un Runit, o cuando usamos un Sandbox, básicamente lo que hacemos es hacer que se corra un programa dentro de ese espacio sin que interfiera con el resto del sistema que estemos usando, y a su vez que el sistema no interfiera dentro de ese hardware por conflictos entre distintas actualizaciones que tengan. Por eso considero de que en realidad tener claro el concepto de caja, en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de máquinas virtuales, lo mismo. Ahí está el software Boxes que usa Fedora para hacer máquinas virtuales. Es básicamente eso, es una caja donde funciona adentro el software, como cuando estamos usando Batocera y le ponemos un ROM a un emulador. Adentro de ese emulador solamente puede funcionar ese ROM, y sin embargo ese programa corriendo dentro de ese emulador no afecta al sistema operativo que está por detrás, es decir, no afecta a Batocera, eso corre ahí adentro y nosotros lo podemos usar a través de ese emulador dentro de Batocera. Sin embargo, uno no interfiere con el otro y conviven dentro del mismo sistema operativo. En teoría, esto hace que en realidad nuestro sistema operativo, nuestra distribución de Linux sea más segura.
Más segura en el sentido de que quien pudiese llegar a irrumpir dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestra PC, tampoco podría hacer modificaciones de nivel crítico dentro del sistema, porque solamente va a tener acceso de lectura, ni siquiera accediendo dentro de nuestro usuario root. Obviamente cualquier Linuxero que maneje el concepto de permisos, que conozca lo que son los permisos de los usuarios, etc., va a entender que hay muchos archivos a los cuales nosotros podemos restringir el acceso de forma bastante segura, o de forma segura directamente, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo puedo darle determinados permisos únicamente de lectura a algunos archivos si yo quisiera hacerlo, y lo podría volver a modificar con el mismo usuario root. Entonces, ahí es cuando llega la pregunta: ¿realmente necesitaría yo un sistema inmutable? Me parece que acá tendríamos que hacer varios análisis. En principio, como ventaja, haciendo un resumen, podemos decir de que sería un sistema mucho más estable, por el tema de que si las actualizaciones no están correctas no se va a actualizar, y simplemente se va a actualizar siempre y cuando vaya a quedar de forma correcta. No van a tener acceso a algún intruso a archivos demasiado críticos, y ni siquiera nosotros vamos a poder tenerlos, es decir, que va a ser más difícil que podamos romper nosotros mismos el sistema. No vamos a tener problemas de librerías o dependencias, porque cada software que nosotros instalemos dentro de este tipo de distribuciones ya va a venir dentro de su caja completa, por decirlo de alguna manera. Es decir, va a traer todas las librerías que necesite y todos los archivos que necesite para funcionar dentro de sí mismo, básicamente. No como un AppImage, que es directamente portable, pero sí posterior a instalarse va a tener dentro de su espacio, dentro de su cajita, todos los archivos y librerías que necesite para funcionar. Ni siquiera distintas actualizaciones entre softwares que tenga instalados van a interferir uno con otro, porque cada uno va a estar funcionando independientemente del otro, por más que estén conviviendo dentro del mismo sistema. Hasta acá todo bárbaro, todo dentro de todo entendible, comprensible y relativamente interesante o a tener en cuenta para empezar a usar una. Pero, ¿cuáles serían las desventajas de este tipo de sistemas inmutables? Bueno, en principio y fundamental es el hecho de que va un poco en contra a lo que GNU Linux en un principio le brindaba al usuario, que era la total libertad y control sobre su sistema operativo. Es decir, que yo pueda tomar el kernel que me trajo, hacerle las modificaciones que a mí me parezcan pertinentes y hacer que mi computadora funcione más rápido. Ahora, ¿podría equivocarme y podría romperlo en el proceso? Sí, claramente, pero es un riesgo que yo como usuario estaría dispuesto a correr si quiero hacer una mejora dentro de mi sistema operativo y que funcione de una manera más eficiente con el hardware que tengo a disposición. Lo mismo con otro tipo de archivos de configuración o con otro tipo de software de, por ejemplo, inicio del sistema. Si yo, por ejemplo, tuviese systemd y quisiera cambiarlo por otro init, tampoco podría hacerlo una instrucción inmutable. Sin embargo, si yo considerara que como usuario estoy en mi derecho y capacidades de poder cambiar el init de mi sistema operativo y quiero hacerlo, tendría que tener la libertad de poder hacerlo. Así que como primera y principal desventaja dentro de las distribuciones inmutables es justamente que se pierde la libertad dentro de lo que es el software libre. Así que ahí tendría que evaluar cada usuario qué es lo que le gusta más tener: estabilidad y una distribución que no se rompa. Probablemente un usuario que simplemente quiera usar una distribución sin tener que tocarle nada, le vendría bárbaro. Y para alguien que en realidad sea más meticuloso, más quisquilloso, más interesado sobre lo que está usando, o más hábil con el tema de la tecnología o el ambiente digital, se sienta limitado e incluso incómodo usando un sistema que no pueda modificar a su gusto, y es totalmente entendible. Por otro lado, tenemos la cantidad de espacio en disco que se va a utilizar con esto. Al tener archivos que vengan en formato de Flatpak, en formatos de Snap, en AppImage también podríamos decir, tenemos el gran inconveniente de que vamos a tener muchísimas, pero muchísimas librerías repetidas sin necesidad. Porque al estar cada una contenida en su caja, vamos a decir, por ejemplo, que tengo un software, el software X necesita de la librería A, y la librería A solamente la tiene el software Z. Si no pueden compartir esa librería, el otro software directamente no va a funcionar. Entonces, como dijimos que este tipo de
de paquetería, hablando de Flatpak o de Snap, ya viene con todo autocontenido. Vamos a tener en cada software que necesite la librería A y todas las demás que se sigan repitiendo a lo largo de los distintos tipos de software que yo tenga instalado en la máquina. Es decir, que voy a hacer una acumulación de archivos que ya tengo en la computadora varias veces para poder hacer que cada software dentro de mi sistema operativo funcione. Y eso va a aumentar en bastantes veces el volumen acumulado dentro del disco duro. Tenemos que estar empezando a pensar en tener bastante más espacio de disco para utilizar esto. Y esto algunas veces hace que quizás en computadoras un poco más antiguas o con procesadores un poco con menos capacidad de proceso, funcionen un poco más lentos. Tiende a ser más tedioso usarlo porque funciona un poco más lento de lo que funcionaría en un hardware bastante más moderno con otra capacidad de cómputo más elevada. Entonces vamos a tener más espacio de disco ocupado y menor eficiencia seguramente a la hora de utilizar un software. No digo que Flatpak funcione mal o Snap funcione mal. Realmente he usado Flatpak alguna vez, Snap nunca usé. Y no me anduvo mal, tampoco era algo demasiado denso ni pesado lo que estaba usando. Pero sí soy bastante hincha de usar la paquetería de las distribuciones y usar las librerías compartidas. Me parece que es una manera muy eficiente de usar el software y el espacio de disco. Me parece una genialidad que se haya llegado a eso y me parece una convención excelente. Así que la verdad es que en realidad no soy muy hincha de usar Flatpak a no ser que esté obligado a usarlo porque es un software que no tengo dentro de la distribución que esté usando, por ejemplo, o haya tenido algún problema particular con el de la distribución que estoy usando, por decir algo. Pero en realidad, a mi gusto personal, preferiría siempre la paquetería oficial de la distribución. Así que, en resumen, una distribución inmutable de una distribución normal, por decirlo de alguna manera, tienen diferencias, tienen pros y tienen contras. Hay que ver, hay que pararse y hay que ponerse en los pies del usuario que va a usar qué distribución para poder seleccionar la correcta. Pero al final del día todo es cuestión de decisión del usuario que vaya a usar su distribución. Yo puedo tener estabilidad, seguridad o puedo tener libertad y agilidad, por decirlo de alguna manera. Dependiendo de las necesidades de cada quien, vamos a tomar la decisión y siempre tenemos la posibilidad de cambiar nuestras decisiones. Quizás hoy empiezo usando una distribución inmutable porque me sienta más cómodo en una y el día de mañana que me dé más curiosidad meterme más adentro dentro de mi sistema operativo y de conocer otros métodos de seguridad o lo que fuera, puedo pasarme a otro tipo de distribución o viceversa. Podría estar usando una distribución que no sea inmutable, una distribución normal. Y el día de mañana diga, me quiero hacer la vida más fácil. Estoy cansado de que siempre que voy a meter mano rompo algo. Y me voy por una distribución inmutable. Para gustos, los colores, ahí ya depende de cada usuario. No veo mal que exista una distribución inmutable. Sin embargo, a mi modo de ver y como a mí me gustan usar las distribuciones, la verdad es que las distribuciones inmutables no creo que fueran particularmente para mí, por ejemplo. Y por último, para cerrar el video, hay algo que no mencioné, pero es probable, no estoy seguro de qué cantidad de software esté contenido dentro de Flatpak y Snap, pero es probable de que no tengamos el 100% del software disponible dentro de las distribuciones inmutables, porque hay mucho que no está dentro de Flatpak y hay mucho que no está dentro de Snap, y si bien se pueden compensar uno con el otro, puede ser que haya algunos que únicamente estén, por ejemplo, dentro de la paquetería de las distribuciones. Porque probablemente Snap lo hace canonical, o sea, se pueden dedicar más tiempo a incluir mucho más software dentro de lo que es Snap. Pero Flatpak está más bien mantenido por la comunidad. Entonces cada quien que quiera empezar a empaquetar dentro de Flatpak puede hacerlo y subirlo a los repositorios. Y actualizarlo y mantenerlo para que esté disponible. Pero entendamos eso, de que es probable que al usar simplemente Snap y Flatpak, por ejemplo, haya algún software que nos falte que simplemente esté para lo que es la paquetería de las distribuciones. Y no es algo que pueda asegurar, pero es una posibilidad. Entonces eso no lo pongo como ventaja ni desventaja, sino como algo a considerar antes de cerrar el video.
Así que nada, por acá voy a dejar el video de hoy. Les mando un gran abrazo intergaláctico. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ver los videos. Y nos vemos en el próximo video dentro de una distribución inmutable para ver qué se siente. Nanu Nanu. Por favor, seguime en mis redes sociales, suscríbete, dale a like y compartí. Muchas gracias.